30 años de experiencia, 32 años de experiencia en el campo laboral, en todo lo que es sistemas de información, tecnologías de la información. Ok. Eh, Estoy empezando el doctorado, ya he cursado 3 materias, ahorita estoy viendo otras 3. Ujú. Mi tesis estaba, o sea, la propuesta que entregué para la inscripción del doctorado era un modelo, desarrollo de un modelo integral para las comunicaciones aplicadas al transporte urbano de Venezuela. Sin embargo, en el desarrollo de algunas materias que he podido ahorita ver con diferentes profesores, creo que tal vez cambie el tema, profesor, por un tema más, desarrollar un modelo orientado al desarrollo de las nuevas tecnologías, como son la inteligencia artificial, el Big Data, eh, investigar más sobre eso y llevarlo a una tesis doctoral, pues más de investigación, más que la propuesta que había entregado era más de método, más metodológica, que parte, o sea, parte de la tesis mía Ujú. de la maestra, pero veo que debo sacarle más provecho a una investigación. Ok, bien. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Aló? Sí, le escucho perfectamente. ¿Aló? Le escucho perfectamente. Ok, entonces, bueno, creo que el estudiante que ustedes me han mencionado, Alejo, bueno, creo que salió del grupo de WhatsApp. No, ese es yo, bueno, soy un Alejo, pero yo estoy todavía en el grupo. Pues usted lo tengo como Edgar. Sí, es que es Edgar Alejo o ¿Y Alejandro, quién ¿no? salió de...? Ah, ok. ¿Y esta persona que salió del WhatsApp, quién es? Bueno, para los que no conocen un poco la dinámica, no se angustien. Si una mañana no nos podemos reunir, no se angustien, ¿no? Vamos, las condiciones del país son las que son del país. Estamos bien. Entonces, vamos a trabajar solamente con los que tenemos acá hoy, ¿no? Bueno, voy a abrir un poquito la cámara para que sepan quién es el profesor. Ok, vamos yo soy el profesor Jesús Flores, de la Escuela de Trabajo Social, y soy profesor del posgrado de Gestión de la Investigación y el Desarrollo. El profesor Ibrahim, que está acá presente, me invitó a dar la cátedra de epistemología del doctorado de Economía. También trabajo en SAPRO, en la unidad de investigación que se da a todos los docentes instructores de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? No estoy en Venezuela actualmente, estoy en Ecuador, estoy en la ciudad de Guayaquil propiamente, y tengo los debates de la vida diaria que todos atravesamos, que es ver cómo uno sale adelante. Por eso entiendo y trataré que esta asignatura sea lo más flexible sin perder la rigurosidad que necesita para que todos podamos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, como sé que a algunos el video les hace perder calidad dentro de sus conexiones locales en Venezuela, voy a volver a cerrar la cámara, pero un poco querían que vieran quién es el docente que está a cargo. Bien, entonces, fíjense, el tema que hoy nosotros vamos a desarrollar es el tema de la realidad y el conocimiento, ¿no? Pero como la mayoría de los que está acá ve filosofía de la ciencia y ve historia de la ciencia, me va a saltar algunas explicaciones
que en el otro curso he tenido, ¿no? Y vamos a pensar en un poco en lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar desde la realidad. ¿Qué realidad está estudiando usted? O sea, ¿cuál es la realidad que usted cree que está estudiando? ¿Y cómo es ese contexto de la realidad que usted estudia? Entonces, ese quiero que sea un poco la discusión inicial de este tema en cuanto a la materia al tema que usted ha elegido, ¿no? Entonces, todos están haciendo su tema dentro de Venezuela, ¿no? O sea, su tema es un tema venezolano. Ninguno está tomando un tema alguno está tomando un tema que esté fuera de Venezuela. Yo, profe. Porque tú tienes el tema latinoamericano, No, ¿sí? yo tengo el tema a nivel mundial. A nivel Desarrollo y mundial, porque riesgo usted cree que país. tiene. Ok, claro. Porque usted cree que a los 70 va a entregar a tesis doctorales, ¿verdad? No, eso no tarda tanto. Bueno, fíjense, entonces, ¿cómo describirían ustedes si tuviéramos que hablar de la realidad que va a estudiar? ¿Cómo la describiría? ¿Cómo se ancla en la realidad su trabajo? ¿Con qué realidad su trabajo de investigación doctoral está en este momento enfrentándose? ¿Cómo es la realidad que usted estudia? Este va a ser la discusión epistemológica de hoy. Y ojo, yo he hecho la misma planificación para economía que para ustedes, pero como ustedes tienen otras materias que algunos ya yo les he dado, no tiene sentido que yo vuelva a tocar unos puntos, sino que voy a ser un poquito más pragmático en este sentido, ¿no? Y volver a algunos puntos cuando sea necesario. Entonces, un poco los escucho, pues. O sea, ¿en qué realidad está estudiando usted? Esa es la primera pregunta. Y eso tiene que ver con la primera parte de su trabajo de tesis doctoral. Si usted esto lo tiene claro, usted va a tener claro muchas cosas en su investigación. Profe, ¿puedo comenzar yo? Sí, empiece, Brian. Bueno, a mí lo que me preocupa es la falta de inversión que hay en ciertas regiones del mundo, específicamente Latinoamérica y África, que son quizás los más afectados. Y pienso que esa falta de inversión puede venir dada o la puedo identificar con el riesgo país, que es un índice que miden algunas empresas, este, que ellos dan siete elementos básicos que miden para determinar ese índice de riesgo país. ¿Qué pasa con ese índice? Que parece que más bien ahuyentara las inversiones. ¿Y cuál es mi inquietud? Lo que pueden hacer los políticos o los gobernantes de esos países a través de ese índice de riesgo país. Es decir, utilizarlo como una herramienta donde yo lo descompongo en esos elementos constitutivos para tomar acciones políticas que puedan permitirme mejorar mi calificación y por ende atraer los capitales financieros que podrían ayudar en el desarrollo de mi país. Ok. Ahorita vamos a ir precisando algunas cositas en cuanto a lo que estás describiendo y cuánto esto está en la realidad y cuánto posiblemente esté fuera de ella. Ujú. Bueno, Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo salió su Los hijo? ¿Cómo compañeros, ¿cómo salió su están? hijo? No, está entrando en este momento. Entonces, bueno, Ok, mientras estoy aquí en la sala de espera, voy escuchando la clase. ok, ¿Cómo pero ¿es están una todos? cirugía menor o es una Sí, cirugía sí. No, es menor, es menor. Una cirugía oh, menor. menos mal? Bueno, sí, no, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, profesor. Ok, si quiere, bueno, si no pierde usted la calidad, cierre la cámara, si no, bueno. Bien, entonces, ok, fíjese que el tema,
Fíjese lo complicado que es trabajar con una realidad como la que acaba de plantear, con un tema como el que acaba de plantear Ibrahim. Porque ciertamente el dato, o sea, la información que él va a obtener, no la va a obtener de una observación directa de los países. Es imposible que él vaya a recorrer el mundo ahorita y en un año tenga el conocimiento de los países que él va a incluir dentro de sus estudios, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué va a depender su estudio? De una cantidad de informe oficial y quizás no oficial, es decir, de entes privados, para realizar su investigación. Entonces, claro, ahí hay un elemento que es importante que ustedes tomen en cuenta cuando estudian una realidad. Si usted está estudiando la realidad en sí, es decir, si usted está estudiando la realidad directamente, o usted está estudiando la realidad a través de una mediación. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con una realidad a través de una mediación, ciertamente, ¿qué estoy trabajando yo? ¿La realidad o la mediación? Estaré trabajando la mediación. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los informes que producen los entes que componen a la ONU. A ver, ¿cuál es la mayor, a veces, insatisfacción que uno tiene de algunos reportes de la ONU? Y de sus entes, de los entes que tienen encargado de algunas cosas. Justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con que pareciera que cuando uno está dentro de la realidad, por ejemplo, la realidad venezolana, esos datos no corresponden, o uno siente que no corresponden con lo que está ahí reportado, ¿no? Entonces, este es un problema que usted debe tomar en cuenta siempre que haga una investigación. ¿Qué tipo de mediación de la realidad usted está lidiando? ¿Ve? Si esa mediación, qué veracidad o qué nivel de veracidad va teniendo esa mediación. Entonces, ¿por qué? Porque el contacto con la realidad, en algunas investigaciones, inevitablemente es mediada. En algunos casos, ustedes será con una aproximación mucho más directa. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque va a incidir dentro de nuestra investigación. Entonces, fíjense, ya la realidad de alguna manera está mediada o por la percepción de nuestros sentidos o por los marcos teóricos o ideológicos que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo realmente acceder a esa realidad y de alguna forma ser rigurosos y un poco respetuosos? Es decir, ¿cómo podemos describir con certeza esa realidad, aunque esté mediada, ¿no? Eso sería como la primera cosa y la primera dificultad que nosotros en la investigación de mediación tenemos frente a la realidad. Como le digo, muchas veces puede ser por nuestra percepción o por esos marcos que nos hemos hecho, ya sea por nuestra educación, nuestra cultura, que nos provee de una manera de interpretar el mundo. Entonces, ahí estaría un punto que en este momento, escuchando a Ibrahim, yo asomaría en cuanto a la realidad, pues. O sea, en cuanto a ese elemento de a qué está accediendo él. ¿Realmente está accediendo a la realidad o está accediendo a mediaciones de la realidad? Bueno, me gustaría escuchar a otra persona de cómo es esa realidad que está estudiando o que va a estudiar. Si quieren puedo ir yo. Si escuchan por unos ladridos, me avisan. Yo creo que los perros andan medio eléctricos. No se preocupe. Bueno, como bien mencioné, mi tema es la agricultura y es una realidad bastante compleja, ¿no? Realmente el mundo está avanzando en una dirección en función de eso, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, y la búsqueda de tecnificación a nivel global se hace cada vez más evidente. Al contrario de lo que pasa aquí en Venezuela, ¿no? Que parece que nuestros modelos no están acordes con las políticas que se implementan. Yo al principio quería hacer como una investigación con expertos, porque era difícil estar en una granja que tuviese pues la disponibilidad de todos
los equipos y el equipo en general, ¿no? De agrónomos, de profesionales que se dedicaran a implementar este tipo de tecnologías y este tipo de desarrollos y metodologías sobre todo. Y por eso he ido un poco como mutando a verlo desde un punto de vista más etnográfico, como empezar el estudio desde la vivencia de la implementación y en función de eso empezar a buscar como ciertos similitudes con modelos que hayan adoptado otros países. Entonces, la realidad que vive la nación respecto a la agricultura, ya creo que muchos tenemos una noción de esto, que es que se ha visto bastante diezmada por todo el tema de las importaciones en un momento por la renta petrolera, y ahorita que hay una necesidad real de lo que es el alimento, de lo que es la producción nacional, las empresas se encuentran y todo lo que son las unidades productivas se encuentran muy en unas etapas donde se les hace difícil avanzar, ¿no? Y sobre todo en una población que tenemos nosotros, que es una población en lo que respecta a la rural, que son mayores de 50 años, en la mayoría, son poblaciones además que cuentan con poca tecnificación, entonces esto lo hace aún más difícil. Por ejemplo, en el caso de maíz, los rendimientos del país rondan los 4.000 kilos. Ya en el mundo se habla de entre 10 y 12.000 por hectárea. Entonces, estas brechas complejizan mucho el tema de la competencia a nivel internacional. Entonces, hace mucho más fácil, por ejemplo, para empresas como la Polar, de alguna manera, aunque ahorita la crisis de los contenedores no ha influido bastante en esto, en importar la materia prima y no comprarla nacional, porque les salía mucho más barato comprarla en México a 0,8 centavos de dólar que a $1, por poner un número. Entonces, es una realidad muy compleja que hay que ir disgregando poco a poco y los múltiples factores que lo componen, ¿no? Para el estudio. Claro. Fíjense que vuelve a aparecer un elemento en el tema de Edgar. Fíjense, él tiene la posibilidad de entrar directamente en contacto con la realidad, ¿ok? Y de alguna manera separarse de sus mediaciones, y es ver cómo está la producción agrícola, ¿no? En cuanto para la seguridad alimentaria o esa categoría. Entonces, vemos que la seguridad alimentaria es una categoría. Y esta categoría tiene una construcción y unos elementos que se establecen no desde la realidad misma, sino desde la teoría de lo que podrá significar la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos indicadores que se construyen, ¿verdad?, para evaluar la realidad, el problema es que no significa que en la realidad eso sea así. Entonces, tendré que buscar las maneras de interpretación de esa realidad. En ambos temas y en todos los temas que ustedes están tocando, fíjense, ustedes cómo están estudiando la realidad de una forma también muy fragmentada, muy particular, muy específica. Y ciertamente, cuando yo trabajo en la realidad de esa manera, tanto en el caso de Ebrahim, que es el tema propiamente de la inversión, y el de la producción agrícola, que es el tema de la seguridad alimentaria de Alejandro, Edgar, ya no sé, de Edgar, que es el nombre que tengo en la pantalla. Sí, Edgar o Alejandro, cualquiera de los dos funciona. Okay. ¿Qué pasa? Que posiblemente las características que yo tengo para estudiar esa parte, cuando la desvinculo de la totalidad de la realidad, se me vuelve problemática. ¿Por qué? Porque hay unos elementos, por ejemplo, hay un elemento que está presente en la realidad que toca Edgar y que toca Ebrahim, que justamente tiene que ver con la acción humana. Es decir, una acción humana que se traduce en políticas económicas. Entonces, yo puedo describir ciertamente escenarios de pobreza, de poca inversión, o puedo describir estos escenarios también de la producción, ¿okay? Pero, ¿cómo hago yo con la acción humana? Es decir, con esa que realmente termina decidiendo esa realidad. Entonces,
En sus trabajos, fíjense, hay, la realidad se puede, y de alguna manera hay que describirla en estos dos sentidos. En un sentido observacional de cómo está el fenómeno a través de estos indicadores, pero también la realidad de cuál es la acción humana dentro de esa realidad, porque es determinante en estos temas. En el caso de Ibrahim también hay un elemento que la gente de las criptomonedas entendió muy bien y que es un problema y que justamente manejan el riesgo a través de ese principio de fondo y digamos que ha sido exitoso, ¿no? Dentro de todas las debilidades que se le puedan analizar, que es el elemento de la confianza. Entonces, fíjense que a veces cuando nosotros estamos evaluando la realidad, hay elementos que no incorporamos dentro de ella y que pueden ser valiosos. Y el elemento de la confianza. Cuando yo voy a invertir, yo podré tener todos los datos, pero los datos finalmente van a dar cuenta de las posibilidades de confianza que existe o no dentro de esa realidad. Y fíjense, la confianza es un elemento humano que cada día va apareciendo con más fuerza. Tiene que ver con la certeza, que ya no tiene que ver con la veracidad, sino finalmente sí, se puede confiar o no en la información o en el dato que se me está dando. Entonces, en la investigación científica, hasta ahora habíamos hablado de veracidad, pero fíjense que hoy en día el elemento de la confianza va siendo cada vez más prioritario, ¿no? Entonces, fíjense todos los elementos que va teniendo la realidad un poco, va siendo compleja, ¿no? Tenemos una realidad que primero está cómo lidiamos con las mediaciones de su conocimiento. Ya nosotros tenemos mediaciones, pero después hay elementos en esta realidad que escapan a lo que podemos describir, que son estos aspectos humanos, es decir, la acción del hombre dentro de ella. Y que deben aparecer ciertamente dentro de nuestro análisis. Porque tanto un tema de la inversión y el otro tema de la producción agroalimentaria posiblemente no tiene que ver con las condiciones materiales que en los dos casos pueden ser las más propicias. Por ejemplo, yo estoy en un país donde hay muchas condiciones de productividad, porque la tierra es fértil, porque hay una población que conoce muy bien el manejo agrícola, pero ciertamente no hay una voluntad política de eso. Entonces, o quizás no han sido las políticas las más acertadas para esta productividad. Entonces, es complejo porque aquí también hay que establecer ya el estudio de la realidad desde todas sus dimensiones, ¿no? Un poco eso. Bueno, vamos a escuchar no sé si a Dalila, un poco para que nos eche el cuento de cómo es la realidad que está estudiando, ¿no? Ok, bueno, realmente escuchando lo que ustedes hablaban acerca de la realidad, justamente sobre lo que estoy estudiando, no, porque recuerde que estoy justamente pensando en lo de cambiarlo, pero siento de que esa parte de donde cuando usted hablaba de que era mediada y en donde, por ejemplo, que normalmente vamos a tener que estar accediendo a muchos informes que no necesariamente, como usted decía, corresponderían a la realidad, pero yo pienso que en general todo, y más en estas condiciones, donde es difícil estar allí en el campo, nosotros básicamente vamos a trabajar, o sea, una de las fuentes donde vamos a hacer los estudios va a ser a través de ellos. Yo veo de que se dificulta un poco el poder medirla, esa realidad directa, o sea, de una forma directa, sino que nosotros tendríamos que accederla a través de informes. Por ejemplo, igual, aunque no tengo aún todavía claro, mi tema va a estar muy relacionado con la parte tecnológica, y en algunos de estos temas, o sea, para poder entonces abordarlos, va a ser necesariamente mediante informes y no necesariamente centrarlos solamente en el caso de Venezuela, porque digamos de que ahora con todo esto lo de la tecnología ya una empresa ya no solamente actúa en este ambiente, así sea una empresa venezolana, sino que básicamente nosotros vemos muchas de esas empresas que están trabajando ya con todo el mercado fuera. Sabemos en la parte laboral nuestra
en la parte de informática, donde muchos de ellos ya no trabajan básicamente, todos los que están trabajando en Venezuela, por ejemplo, en la parte de computación, no están atendiendo muchos casos aquí en Venezuela, sino que están trabajando para México, en Colombia, o sea, todos los que están allí. Entonces es interesante, bueno, de hecho me llamó mucho eso la atención de lo de que vamos a tener que acceder a esos informes y bueno, ¿será qué elementos nosotros podemos validar para que ellos realmente constituyan, cómo validamos de que sí representan o no la realidad? O sea, esa parte de allí me llamó la atención. Igual, además de esa, la parte de la mediación, esos elementos de confianza y esos otros elementos que se habló con las criptomonedas, que es realmente, bueno, vemos entonces toda esa realidad compleja de qué forma nos puede, cómo podemos esbozarla para poder entonces poder abordar ese informe y desde allí tenerlo como más claro. Es lo que usted decía, que en base de que ya yo entienda de qué forma voy a abordar lo que yo voy a estudiar, entonces me va a facilitar todo lo del desarrollo. Un poquito de lo que he estado escuchando en las intervenciones de los compañeros Ibrahim y Edgar, que están relacionados también con la parte más de campo y de agricultura. Sería ver, escuchar a los otros compañeros que también están trabajando en la parte más tecnológica. Claro, porque fíjate que lo que no cambia, Dalila, es la realidad. Sí. La referencia es la realidad porque estás en el mismo país. ¿Ves? Entonces, hay cosas que dentro de aunque hablemos de mediación, ¿verdad? Y esta mediación de lo que estamos estudiando, que finalmente va a ser el objeto de nuestro estudio, aunque tú cambies el tema, la realidad no va a cambiar, la realidad es la que es, ¿no? O sea, la realidad es la que está aconteciendo en este momento. Sí, y Entonces, bajo esto, justamente con esta realidad, por ejemplo, incluso el desplazarse, reunirse, o sea, ya vas a tener que depender de otros elementos. Es igual cuando ya tú vas a hacer una reunión, ya muchas veces no es posible con la realidad en Venezuela, de que sí, voy a ir hasta allá, voy a ver contigo, voy a hacer un levantamiento completo. O sea, tienes que acceder mediante otro. No puedes, es muy difícil que puedas accederla directamente con la realidad. Y en el caso de Venezuela, mucho más todavía. exactamente, sí, es bien. Sí, porque imagínate que, por ejemplo, imagínate una parte de, mira, yo quiero ver tus procesos de gestión. Ellos te van a decir, mira, esto es lo que está documentado, pero no necesariamente tú no podrías hacer, por ejemplo, la auditoría como tal para ver el registro. O sea, tienes que, o sea, ahí entra lo de la confianza, de que exactamente las personas que sí realmente te están proporcionando lo que realmente están haciendo o no. O sea, esa parte de Claro. allí. Fíjense, porque yo, por ejemplo, ahorita, y les mencioné el elemento de la confianza, no solo como realidad de inversión, sino también dentro de fíjense, la encuesta, que es un instrumento que se suele usar muchísimo en la investigación, termina siendo un salto de fe en algunos casos. ¿Por qué? Porque yo no tengo si yo hago una ficha observacional, tengo la garantía de que, bueno, de alguna manera puedo describir lo que estoy viendo. Pero en una encuesta yo estoy sujeto a la condición de verdad o de honestidad que tiene una persona. ¿Qué pasa con las investigaciones que a veces ustedes están haciendo, no? Entonces, creer que una encuesta o en una encuesta reposa la validez de una investigación, bueno, solo asumimos per se, pero no significa que es así, porque la gente también de alguna manera puede falsear su respuesta. Si usted va a una casa y le pregunta a la mamá si usted le pega al niño muchas veces, seguramente la mamá va a decir cuando se lo merece, pero ese se lo merece puede ser todos los días, ¿no? Entonces, hay instrumentos que después para acceder a la realidad también van a ser una dificultad, porque son parte de la mediación. No solamente el documento es un problema como mediación, también el instrumento o la técnica con que yo accedo a la realidad, es decir, esa mediación también es problemática, ¿no? Y también fíjense que va implicando actos de confianza. Entonces, de hecho, yo lo he visto mucho porque yo he trabajado mucho con empresas así, que están en la parte de certificaciones. Entonces, con ISO 9000, ambiental. Entonces, tú empiezas y ves allí lo del deber ser y cuando están, entonces empiezas a ver todas esas discrepancias y cómo hacen, que es cuando ya tienen la auditoría encima, mira, tenemos que arreglar todo. Y entonces luego tú dices, bueno, pero realmente esto no debería estar ocurriendo, no deberían, o sea, los procesos, yo veo de que, por ejemplo, cuando ya se acerca una recertificación, están allí y trabajan intensivamente cuando no debería ser, porque se supone que si ya implantas un sistema, eso debería fluir.
Y es nada más, mírame, en cualquier momento yo estoy trabajando bien porque ya estoy trabajando bajo ese enfoque. Y realmente a veces no es así, que yo puedo ver de que, oye, empiezas a ver esas cosas allí de que dicen, por eso es que le digo de que es algo complejo de poder entonces entender allí esos elementos. Muy bien. Exactamente. Y con esto quiero un poquito precisar acá. ¿De qué realidad estamos hablando? ¿De la realidad que acontece como tal o de la realidad ideal? ¿Ves? Y todos los temas que han presentado hasta ahora, incluso el suyo, fíjense que la plataforma de evaluación de la realidad es la realidad ideal, no la realidad como tal, sino lo que usted espera que sea esa realidad. Entonces, claro, usted siempre está en un proceso y sus investigaciones están en un proceso siempre de corrección de la realidad o de transformación de la realidad. Porque finalmente Ibrahim lo que busca es que la realidad vaya a lo que él tiene como ideal, ¿verdad? Y en eso Max Weber justamente nos da todo el soporte teórico del ideal, ¿no? De los tipos ideales. Entonces, de alguna manera espera que la inversión se parezca a lo que está en cierta doctrina o en cierta expectativa. Igual a Edgar e igual a usted. O sea, entonces, cuando evalúan la realidad, cuando están frente a la realidad, la pregunta es, ¿están observando la realidad o la están evaluando? Y a partir de qué realidad ideal la están evaluando. Entonces, siempre este debate es complicado dentro de una investigación, porque usted siempre, de alguna manera, quiere decir, es que esa es la como la realidad formación debe, que tengo. sí, Casi la que tengo realidad que debe evaluar. ser. Y usted siempre, sus trabajos de investigación, fíjense, los tres van hacia la realidad que debe ser. Y cuando hablan de la realidad que es para decir que esa realidad es deficiente o es problemática. ¿Ok? Bueno, sería Entonces, interesante ver cómo realmente ellos lo hacen. Bueno, y ahora en estos procesos de innovación para ver cómo realmente es su realidad y más bien aprender, tratar de estudiarla o aprender cómo es eso, no evaluarla, ¿verdad? Quitándome la parte de auditoría, que es quitarlo allí, sino ver más que todo, ver cómo es que están operando realmente. Y quizás entonces generar allí un conocimiento y ver cuáles serían, bueno, cuáles serían las fortalezas o qué resultados obtendrían con eso. Sería interesante claro. verlo desde ese otro punto. Y aquí sí quiero hacer un poquito, entonces fíjense que la realidad no solamente la realidad, sino que frente a la realidad podemos tener prejuicios y podemos tener ciertos juicios que van a incidir. Entonces, ¿qué lugar le ponemos nosotros a los juicios? Fíjense, tenemos ya el problema de la mediación, que puede ser de la fuente de datos o puede ser de los instrumentos que tenemos, pero después cómo a esa realidad que conocemos la separamos de nuestros juicios, es decir, de qué manera la dejamos hablar. Es decir, que nos dé cuenta de ella misma sin que nuestros juicios afecten realmente la manera en que ésta se produce, en que la realidad va aconteciendo, ¿no? Entonces son temas un poquito que debemos ir tomando en cuenta en cuanto al conocimiento y la realidad. Porque ciertamente sus trabajos todos tienen que dialogar con la comunidad científica. Nuestro juicio. Así, ya. Bueno, muchas gracias. No, siga, Lila, tranquila. No, esa parte de allí es que ver justamente porque entonces poder observarla, sacando, digamos, ya todo eso, esa forma de verla que intrínsecamente tenemos, de qué forma vamos a abordarla, cómo vamos a estudiarla, y que nosotros poder ser lo más objetivo es difícil porque la observación también depende del que la observa, la realidad también depende de quien la está observando, no la ve todo diferente, sí, es bien complejo para ver eso. No, esa parte de Bueno, otro compañero, de todas formas, cuando haya ocasión, nuevamente intervenimos. Bueno, vamos a escuchar a Víctor. Bueno, profesor, de lo que estoy escuchando en cuanto a la realidad, cuando usted dice lo de mediación, que puede ser por instrumento y también por fuente de datos. Cuando es por fuente de datos es cuando yo aplico la técnica de la observación.
No, o sea, a ver, la observación es una forma directa de acceder a una realidad, ¿no? Y lo hacemos todos los días abrimos los ojos. Y ya solo abrir los ojos significa mirar el entorno, lo escuchamos y nos relacionamos de una forma directa, ¿no? Pero hay temas, por ejemplo, tú que estás en un tema educativo, la pregunta, y lo estás haciendo además un tema doctoral, ok, estás trabajando la interdisciplinariedad, la cosa es que tú, ¿qué realidad estás trabajando? En tu caso, tu tesis, más que estudiar la realidad, está estudiando los principios teóricos. ¿Sí? Entonces, en cuanto hablar en tu tema de investigación de si esa investigación representa o no representa la realidad educativa, es complicado porque realmente, aunque tú hagas a ver, describe un poco tu realidad lo que pasa es que como ya hemos conversado mucho de tu tema, para que tus compañeros un poco escuchen. Sí, lo que pasa, como dice usted, profe, que llega un momento que como que tiene mucha teoría, pues hay que estudiar mucha teoría porque son disciplinas científicas, pero la esencia parte de una realidad, fue surgiendo, pues, porque como tuve un contacto con una comunidad por muchos años, esa comunidad yo la estudié en su parte educativa, en el ámbito educativo, pero me di cuenta que por la problemática que detecté, que era una actitud pasiva hacia la educación, como, como proceso, ¿verdad? No la daban con esa importancia que ya uno tiene, ¿cómo se dice? Percibida, pues que nosotros la educación es algo sumamente importante para uno poderse desarrollar como persona. Pero me imagino que esa comunidad, bueno, tenía ese tipo de problemática, pues de que ya no la veían como tal y bueno, me di cuenta por las personas que yo entrevisté que me comunicaban lo mismo. Entonces, de ahí empecé a hacer como un estudio pues de psicológico. Después me di cuenta de que la parte social influye en el contexto de donde está surgiendo esa problemática. Bueno, y finalmente, bueno, la pedagogía también se ve como un instrumento para solucionar la problemática. Claro, mi investigación no es solucionar la problemática, sino más bien un estudio, porque quiero hacer el fundamento pues, para poder abordar ese tipo de complejidad que existe en las comunidades con respecto a la educación. Porque otros colegas me han comentado en otros estados, esta es una comunidad del estado Guárico, por lo menos del estado Apure y del estado Anzoátegui, tengo colegas que me comunicaron que percibían lo mismo, de esa dejadez, de esa pasibilidad, de que no ven, si ven a la educación ya como algo de bajo nivel, que no se está enseñando, lo mismo que antes. Y entonces, bueno, ven que la parte económica está con el emprendimiento, a lo más fácil, ponerte a hacer alguna actividad sin importar qué instrucción académica debas tener para ese emprendimiento, simplemente, bueno, vamos a salir adelante. Y dejan a la educación a un lado. Entonces, bueno, esa fue mi realidad, pues, que yo palpé. Ok. Ok, entonces, Víctor, el asunto es, fíjese usted, ¿en qué se ha quedado en cuanto al estudio de la realidad? Usted hay una parte a la que no está accediendo a la realidad, ¿no? Usted, ¿hasta dónde ha llegado su estudio de la realidad? Y esta es una cosa que nosotros tenemos que tener también en cuenta. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente no, como usted dice, en este momento histórico en Venezuela, hay una desmotivación hacia lo educativo. Y yo creo que eso es observacionable
de alguna manera, ¿verdad? Ahora, eso habría que profundizar en el sentido de que eso que usted está observando, esa desmotivación, posiblemente no es la realidad, sino que es expresión de la realidad. Es decir, hay una realidad social que hace posible justamente esa desmotivación. Entonces, ojo, que esto va con todos los temas que estamos acá. Cuando yo hablo de realidad, fíjense que en algunos momentos puede ser que usted se refiera a lo que la gente dice. Ok, usted tiene que trabajar con lo que la gente dice, sí. Muchas veces tiene que trabajar con lo que las personas dicen. Pero lo que la persona dice tiene que ver con algunas condiciones de la realidad. Y las podemos llamar condiciones materiales, condiciones históricas, condiciones culturales, ¿no? Usted, y aquí como científicos es donde debemos tener cuidado con el tratamiento de la realidad. Porque yo puedo solamente llegar al juicio y decir, bueno, es que la gente es floja y facilona. Y yo le preguntaría a Víctor, quitando el juicio de que la gente es floja y facilona, ¿dónde usted cree de dónde cree usted que provienen las condiciones de la realidad para que la gente esté desmotivada para el estudio? Bueno, la condición económica, material. Que es una condición material, ¿no? Pero no solamente económica. ¿Qué le está resultando ahorita al venezolano para sustentarse la vida? Esa sería la pregunta, una de las preguntas en su investigación. O sea, si hay desmotivación del estudio es porque no ven, ¿por qué no puedo ver que el estudio es una alternativa para salir adelante? ¿Eh? Y a mí no me... Bueno, Ajá. no, dígame, profe. Lo que quiero decirle es que al investigador no le sirve la respuesta de que, es que la gente es así, floja. No, como investigador ese tipo de respuesta no nos sirve, eso es un juicio. ¿Ok? Sino dar cuenta realmente por qué no le interesa a la gente, ¿no? No, bueno, claro, profe, lo que pasa es que ahí, como usted me dice, sería bueno buscar serían las causas, ¿verdad? De que exista esa condición que yo estoy percibiendo, pero yo me estoy yendo más hacia la parte, por decir así, interpretativa. Es decir, quiero estudiar los elementos que estoy percibiendo de que hacen que exista esa condición. No buscar tanto el por qué, porque es que cuando yo trabajo la parte interdisciplinaria es bastante extenso, porque son tres corrientes disciplinarias. Entonces, si me ponía a buscar las causas, es bastante más complejo, pues más extenso, porque sería la condición histórica, la condición material, la condición ¿cómo se dice? La forma de pensar de ellos. Entonces, bueno, es mi punto de vista. Claro. Bien. Es que en este punto sí quiero un poco ser enfático en cuanto a la realidad que estudiamos, ¿no? Porque es cómo trascendemos el tipo ideal de Weber, es decir, cómo creemos que debe ser la realidad y realmente hacemos a la realidad que es. Porque si usted qué condición, porque la pregunta es finalmente para que su tema tenga validez, es decir, para que la gente se interese en su tema, porque, ojo, aquí la conclusión es fácil, o sea, es como muy clara. Si yo trabajo con una población que no tiene condiciones materiales de pensar otra cosa, podrá pensar la interdisciplinariedad. O sea, yo voy a tener docentes que además estén formados para la interdisciplinariedad. La formación académica de los docentes es interdisciplinaria. O sea, ¿qué calidad tiene esa formación docente?
para que sea realmente interdisciplinaria, porque finalmente él es el que va a ser el facilitador, transmisor, orientador, como usted lo quiera llamar, de estos elementos pedagógicos, ¿no? Entonces, que van a estar transversales, pero sí en la mayoría de los temas de ustedes, ¿no? Entonces, porque si usted, ojo, y los que hemos tenido que salir del país, y yo creo que nos ha dado un nivel de comprensión importante de no ser tan ligeros al emitir algunos juicios, porque los días que yo acá estuve sin plata, sin viendo qué iba a comer, porque no tenía otra cosa, era para mí imposible con toda la formación, preparación, títulos que ustedes quieran que uno tenga, porque yo tengo doctorado, maestría, postdoctorado. Ojo, mi vida quedaba reducida a poder pensar lo más básico, porque porque las condiciones materiales, querramos o no, determinan muchas veces las posibilidades de pensar y de proyectar cosas. Ciertamente la convicción de los valores, todo esto te lleva a no tomar determinadas acciones, pero es claro en carne propia que el pensamiento, cuando se reduce de alguna manera, sus condiciones materiales son reducidas, ponerse desde un balcón con una taza de café diciendo es que esa gente no echa para adelante, es una afirmación que no puede ser tan certera, ¿no? Entonces, lo que sí, y cuidado con lo que le estamos pidiendo a la gente. Y cuando hacemos un proyecto, incluso cuando hacemos un modelo, porque Luis creo que también va a trabajar un modelo, creo que Carlos no sé si va a trabajar todavía con un modelo, es si hay condiciones en esa realidad para que ese modelo tenga éxito, porque si no, ¿para qué me sirve hacer un modelo, dedicarle tanto tiempo a un modelo en unas condiciones reales que no? Bueno, para que me publiquen el libro y me lo lean. Bueno, sí, es verdad, pero como investigación científica habrá que ver qué valor tiene. Entonces, en esto también, en el estudio de la realidad, fíjense que siempre es complejo porque nos podemos quedar en aquello que no es la realidad, o en el juicio de la realidad, o en la mediación de la realidad, ¿ok? O dejando de lado cosas que determinan la realidad, como es la acción humana. O sea, hay una acción humana que dentro de los estudios sociales ciertamente determina lo real. Entonces, lo que les pido es que estén como atentos a estos elementos, pues. Carlos. Bueno, no sé si Carlos tiene Sí, disposición. sí, sí. Carlos, si No, no, sí. no No, puedes sí. hablar porque estás pendiente de tu hijo, no hay problema, no pasa nada. No, no, no se preocupe. Sí, sí, sí quería participar porque, claro, escuchando las exposiciones de los compañeros y el tratamiento que está haciendo de la realidad, eh, en relación a mi trabajo, sí, sí me hace pensar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa mi trabajo? Yo quiero verificar cuáles son los factores que inciden en la adopción de la transformación digital en el segmento, digamos, ligado a la alimentación en Venezuela, al sector industrial de alimentos, pues, ¿no? Y inicialmente, como estoy haciendo otro trabajo de grado en donde estoy haciendo estudios de casos, quería extender el estudio de casos para trabajar en una tesis doctoral, pues, ¿no? O sea, no hacer uno o dos estudios de casos, sino hacer más. Pero el estudio de casos es algo muy cualitativo, es algo donde hago entrevistas en profundidad, ¿no? Digamos, a directivos de empresas, y luego manejo esta información, pues, ¿no? Entonces, claro, escuchando el acceso que voy a tener a la información, en este caso, las entrevistas, ¿no? El instrumento que voy a utilizar para hacer entrevistas en profundidad, y luego cómo voy a interpretar esa realidad que me transmiten, digamos, las personas que hacen vida en las empresas o que dirigen las empresas. Entonces, claro, me pone a pensar mucho.
Vamos a esperar que se vuelvan a unir. No sé qué pasó, se cayó la llamada. Sí, se cerró. Ah, Sí, sí, muy es bien, que yo creí que era yo. no, fue falta de mi destreza. Así dice que el Bueno, cosa que nos administrador, no pasa. quería decirlo, pero el administrador Sí, cierra la sesión. porque es Bueno, que yo me conecto simultáneamente en claro, el sí, computador y el teléfono y cerré el computador y se claro, y cayó. ese era el principal, no hay Sí, pero problema. no sé, primera vez que lo toma como principal, porque generalmente, como es el mismo usuario, No, es que ahora aunque yo hubo una cierre un... actualización y está funcionando así. Ah, ok. Ok. Entonces, Pues cuando el administrador tranca la llamada, los bota a todos. Imagínate, la ignorancia es atrevida. Sí. Bueno, vamos a esperar que se vuelvan a conectar. Muy bien. Este, ajá. Carlos, disculpa que te haya interrumpido. Lo que pasa es que hice algo mal ahí. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, ¿hasta dónde me siguieron? No, Si quieres, inicia nuevamente para que ok. retomemos. No, le comentaba, digamos, en el campo en el que quiero desarrollar mi tesis, va a ser en el área de los factores que inciden en la adopción de la transformación digital, en este caso para un sector de industria en Venezuela. Yo, con el profesor Raúl Rodríguez, el semestre Ujú. pasado yo le hablaba de hacerla para todo el sector industrial. Me dijo, no, acótala más bien, pues si no va a ser interminable. La acoté para el sector de alimentos en Venezuela porque pienso que va a ser, como dice Edgar, pues, ¿no? Que va a ser uno de los factores fundamentales para la reactivación económica, para seguridad alimentaria, ¿no? Y demás. Entonces, estoy arrancando con este sector industrial. Ahora bien, fíjese, en la investigación que estoy haciendo en otro posgrado, yo estoy trabajando con estudio de casos, ¿no? Y ese estudio de casos va sobre entrevistas en profundidad, o sea que ya ese es el instrumento digamos, que ya media con la realidad, ¿no? Por una parte. Que era lo Ok. que me decía la profesora Consuelo Ascanio recientemente. Me dice, si tú vas a trabajar con investigación cualitativa, vas a trabajar con entrevistas en profundidad con un grupo de personas, entonces estás haciendo una tesis que va a ser muy interpretativa de lo que ellos te estén diciendo, pero no sabes si lo que te dicen es verdad, o sea, cuál es la veracidad de esos argumentos desde su Ujú. perspectiva, cómo ellos incluso perciben las relaciones internas en la empresa que permitan o no hacer innovación, o la perspectiva que ellos tienen de los factores externos, cómo incidirían Claro. en ellos hacer un cambio organizacional, en este caso eh, impulsado por la transformación digital. Entonces me dice, tienes muchas cosas interpretativas, imagínate, y son, por ejemplo, por empresa, estaría hablando más o menos unos 5 directivos, 4 o 5 directivos, y si hago el estudio sobre 4 u 8 empresas, estaría hablando de unas decenas de entrevistas. Entonces me dice, claro, son entrevistas, son percepciones que ellos tienen de sus realidades, ¿no? Y que tú lo vas a llevar a un segmento. Entonces tu tesis podría ser meramente especulativa, pues, ¿no? No entendí bien su argumento hasta, bueno, con lo que está explicando hoy usted de la mediación, de la realidad, la veracidad, confianza, ¿no? Todos estos temas, veo que sí, sí veo que mi tesis va a estar orientada, o mi trabajo de grado va a estar orientada en ese sentido, ¿no?
Mi tesis doctoral. Sí, fíjate, Carlos, ¿no? Claro, ahí hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿no? Primero que entiendes por cualitativo y que entiendes por cuantitativo, ¿no? Cuando yo hago un estudio de caso cualitativo, yo no la interpretación no se hace de forma literal. En cambio, cuando yo hago un estudio cuantitativo, la interpretación de una entrevista se hace desde la literalidad. Entonces, hay otras condiciones de interpretación en los estudios cualitativos que están dados por el contexto. Entonces, no es lo que la persona dice, sino lo que la persona dice dentro de un contexto. ¿Ok? Que eso es distinto a lo que dice solamente. Ok. Que esto es otra cosa que ustedes tienen que entender de la realidad. O sea, la gente dice algo dentro de un contexto. Pero cuando yo hago la entrevista, estudio de caso, yo también tengo que ver cómo ella narra la acción, ¿ok? Cómo narra la acción. Porque finalmente es lo que me va a interesar dentro de lo cualitativo. Si lo que dice da cuenta de la acción narrada, ¿no? Eso es importante. Y sobre todo eso pasa en política. A veces analizamos el discurso político, pero lo analizamos separado de la acción política, y eso es grave. Porque cuando uno quiere enamorar a alguien, uno dice cosas, pero la acción no significa que va con las cosas, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es eso, que en los análisis cualitativos de los estudios de casos no se estudia por separado la narrativa de la acción que subyace en este discurso, ¿no? Entonces, para eso hay cosas que pueden ser como importantes, pues. Ok. Que aclares. Yo ciertamente sí creo en cuanto a la realidad, ¿no? Porque fíjense, la idea es complicada porque cuando nosotros, la mediación, el lenguaje es la primera mediación que vamos a tener frente a la realidad, pero nosotros el lenguaje, a menos que sea el objeto de nuestro interés, nos podemos quedar en él. Pero si el lenguaje no es el objeto de nuestro interés en la investigación, nosotros tenemos que ver si ese lenguaje da cuenta de una realidad. ¿Ok? Entonces, en tu caso, tú tienes que ver si ese lenguaje da cuenta de esa realidad y lo vas declarando. Entonces, no tiene que ser especulativa. No necesariamente porque tú no vas a inventar nada. ¿Ok? Y es lo que va pasando mucho con los estudios etnográficos. A ver, es como cuando uno va a la consulta del psicólogo o del psiquiatra. Vamos, él no se queda con lo que tú vas diciendo. Él va tomando lo que tú vas diciendo de acuerdo a todo un contexto que le vas presentando y en cuanto a la consistencia que hay a lo largo de la narrativa. Entonces, igualmente es la interpretación en este sentido. Entonces, la realidad no solamente es la palabra. La palabra da cuenta de una realidad, que es lo que en tu caso es interesante, va a ser importante que tomes en cuenta, ¿no? La consistencia, pues. Se lo iba a comentar. Eso, que la narrativa esté acorde con la acción es consistencia, pues, ¿no? Claro. En este caso. Sí, fíjate que una de las cosas que se hacen en muchos trabajos de investigación es la triangulación. ¿Qué es la triangulación? La triangulación es otra cosa de ver las afirmaciones o contradicciones que tiene la aplicación de todo un cúmulo de instrumentos, ¿no? Entonces, a ver, me acaba de pasar con una tesis de un muchacho de pregrado, ¿no? Los padres todos declararon una cosa, pero en la ficha observacional aparecía otra. ¿Ves? Entonces, ¿eso invalida lo que los padres dicen? No, eso va diciendo que los padres, frente al juicio social, se van protegiendo, dando algunas respuestas que no corresponden a la acción pedagógica, o sea, a la acción concreta realmente, en este caso. Entonces, ¿eso invalida o no la investigación? No, sino que lo que siga a mí como investigador, yo tendré que tomar en cuenta que la entrevista que yo haga a los padres representantes tendrá que estar acompañada de otro instrumento descriptivo de la acción
que pueda respaldar o no esa palabra, ¿no? Porque aunque tú le escribas a la persona, responda honestamente, puede ser que no lo haga. ¿Ve? Y en fin, la observación, fíjense, tanta preocupación ha habido en la investigación científica por ser objetivo, y lo más objetivo, que es la observación directa, ha sido abandonada. Entonces, sino que se buscan estos medios porque facilitan el trabajo, ciertamente, pero toda mediación tendrá limitaciones. Añadiéndole la que ya hemos dicho de que esperamos que la realidad sea de una manera tipo ideal, más los prejuicios ideológicos que podamos tener en la cabeza. Entonces, un país como Venezuela, que llevaba casi una década, la FAO, diciendo que había seguridad alimentaria, parece que en un año se perdió, como que si Venezuela hubiese pasado por un diluvio o por una catástrofe natural. Entonces, cuando yo estudio la realidad alimentaria, yo tengo que estudiar qué ha pasado en la última década, porque hay producciones que tienen ciclos, tienen cosas. Entonces no puedo estudiar la realidad del 2020, donde hubo pandemia. Tendré que ver qué ha pasado con el uso de las tierras, una cantidad de elementos que son importantes. En el caso de Edgar, ¿no? En el caso de usted, yo creo que un estudio de caso no te va a ayudar para lo que estás planteando, pero un estudio comparativo de distintos estudios de caso de calidad, sí. O sea, sí te va a servir. Ok, entiendo. Y no un estudio comparativo, el estudio comparativo en este caso. Claro. Sí. O sea, porque ¿cuál es la naturaleza del estudio de caso? El estudio del caso trabaja una realidad singular, de forma detallada. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo que diseñar la metodología para que esa forma sea la más detallada, no vamos a usar profunda, sino la más descriptiva y que aborde todos los aspectos necesarios que quiero conocer. Entonces, tú tendrías que ver si la entrevista contribuye realmente a que ese estudio de caso dé cuenta de todos los aspectos que quieres evaluar. Posiblemente tendrá que hacer un diseño con aplicación de otro instrumento que respalde lo que estás buscando. Estamos. Ahora, un estudio de caso posiblemente te va a dar cuenta de esa empresa y de esa singularidad. Por eso que posiblemente necesites un poco más para establecer si hay elementos recursivos, si hay elementos regulares en todos los estudios de caso. Entonces, cuando tú recojas tus estudios de caso, ciertamente te vas a quedar con lo que es común, es decir, con la realidad que está presente en todas las empresas, no con las particularidades, porque no te van a servir. Te van a servir esos elementos en la realidad que son comunes. ¿Ok? Entiendo. Que es un poco también lo que le toca hacer a Víctor. Aunque él trabaje con 40 escuelas, él no se va a detener en las particularidades de la escuela, sino en esos elementos que están presentes en las 40 de forma similar en las 40 escuelas, ¿no? Porque esa similar es lo que va a definir los aspectos, profesor, ¿sí? Sí. Entonces, en este sentido, siempre, miren, dentro de las ciencias sociales, yo puedo hacer investigaciones ideográficas, es decir, investigaciones que se queden en el sujeto. Pero yo puedo hacer, a través de métodos ideográficos, yo puedo llegar a lo nomotético, es decir, a realidad, a no quedarme en lo que está en el sujeto, sino en aquello que a través del sujeto puedo conocer que es una generalidad dentro de un contexto social. ¿Qué es lo que a usted le interesa? A usted ni siquiera dentro del estudio de caso le interesa la percepción particular del que usted está entrevistando, sino que usted tiene que tener la habilidad de tomar aquellos elementos empresariales que aparecen en él, independientemente de que él considere que son buenos o malos. ¿Qué significa eso? Que las preguntas de la entrevista tienen que ser muy bien pensadas para que la persona no se quede en su percepción, sino que dé razones o describa a la dinámica de la empresa.
Entonces la pregunta que va siendo importante, ¿no? La pregunta que yo haga. Yo no puedo preguntar, o sea, yo puedo preguntar cómo se siente usted. ¿Ve? Ahora, si yo hago la pregunta, describa cómo es el proceso de captación de personal, él lo va a decir. Y después yo le preguntaré qué piensa usted. Entonces usted puede, a través de la primera pregunta, usted puede, ¿cómo se llama? Establecer cómo es el proceso. Y en la segunda pregunta, cómo la persona que está ahí idealiza, percibe, acepta o rechaza ese proceso que está describiendo. ¿Ok? Ya, perfecto. Claro. Es que No, sí, esto es sí. importante, pero esto también es importante para todos. La pregunta que yo hago a la realidad, es decir, la pregunta investigativa, va a marcar la respuesta que yo tengo, que yo voy a obtener de la realidad. Entonces, las preguntas que hacemos son importantes. Fíjense que hemos resuelto todo el problema del primer capítulo en esta clase. Yo quisiera, disculpe, que yo sé que es la intervención de Carlos, pero me llamó, o sea, justamente en eso donde la parte de cuando usted habló de la triangulación, que era verificar esas afirmaciones o contradicciones que nos está dando, ya sea la entrevista o la encuesta, y usted dijo de que entonces para nosotros validarlo debemos usar otro instrumento. Pero el otro instrumento, le iba a preguntar que cuál ejemplo sería, o sea, sería como refinar otra nueva entrevista o otras preguntas más que como para contrastar, para ver si realmente coinciden. ¿Es el mismo elemento o qué otro instrumento se podría No, por utilizar? ejemplo, en tu caso que hablas, vamos a hablar de la gestión empresarial, ¿verdad? Ponte que yo entrevisté eso depende del diseño, o sea, por eso digo, cuando estás frente a la realidad, tú tendrás que ver cuáles son los recursos, pero vamos a poner un ejemplo ilustrativo solamente. Ponte que tú estás investigando cómo son los procesos, vamos a hablar de la inversión, ¿ok? Si la empresa invierte o no invierte en formación, en capacitación. Ok, tú entrevistaste al gerente y el gerente te va a decir, sí, nosotros entrevistamos, sí, contratamos cursos, motivamos a que las personas diseñamos 10 cursos al mes, no sé qué más. Eso es lo que está diciendo. Pero póngase que usted, entonces, dentro del presupuesto, dentro del estado financiero, usted nota que capacitación no tiene ni un peso, ni un dólar, ni un bolívar, es que ya no sé en qué moneda hablar. Entonces, porque aquí se habla en dólares, ¿no? Entonces, póngase que ahí no hay un centavo. Entonces, ciertamente, usted puede perfectamente, a través de un dato, de un reporte financiero, saber si o no hay esa tal inversión. O sea, que O sea, además el de la modo de pregunta, triangular va, ajá, el además de la modo va a ser distinto. El modo va a ser distinto. A veces lo tengo que hacer con otros instrumentos. A veces la triangulación la puedo hacer con otras fuentes de datos del objeto de estudio que estoy haciendo. ¿Ven? o sea, para ver si ya entendí. Yo hice mi entrevista y yo detecto eso y yo quiero verificar eso. Entonces, por ejemplo, yo diseño otra vez otro instrumento donde le estoy solicitando, por ejemplo, señáleme cuánto es la cantidad de inversión en capacitación que dedica anualmente o trimestralmente allí. Es entonces, o sea, una vez que yo aplico este instrumento, entonces luego cuando lo evalúo, veo que necesito entonces validar eso y aplico otra vez otro instrumento, o sea, por ejemplo, otra entrevista donde él deba indicarme cuál es el dato, por ejemplo. Claro, mira, en tu caso, preguntar cuánto invierte es problemático. Lo ideal sería que ellos Que te si autoricen existe ese renglón, por ejemplo. que te den esa información tangible. Eso No, es lo ideal, vamos. no, pero podría preguntar, ¿existe dentro de su presupuesto de inversión un monto asignado para capacitación? O sea, en los estados. Claro, pero ya eso lo haces dentro del mismo instrumento de la encuesta, no tienes que hacer una encuesta paralela. Ah, o sea, entonces el otro instrumento entonces sería el mismo, ¿verdad? O sea, que de manera de que es como No, que yo refuerce a ver, mi... usted puede tener un instrumento Ujú. como el que me está mencionando con todas esas preguntas, Ajá. ¿ok? Y no pasa nada y no necesita triangular nada. Ah, ok. Y eso le es suficiente. Pero póngase que usted está investigando y usted tuvo acceso en la investigación a los estados financieros.
Ujú. Ciertamente usted va a tener un dato empírico invaluable ahí, Ajá. ¿entiende? O sea, Ok. vamos, eso es como cuando yo hago una investigación en la escuela. La escuela me puede decir que es muy inclusiva, pero si la escuela no tiene ningún informe de los niños con discapacidad o necesidades educativas especiales, Ujú. es una contradicción, ¿no? Ok. ¿Ve? Sí, sí. Entonces, un poco lo que quiero decir es eso, pues, que la triangulación en algunos casos va a ser posible, en otras no. Y la primera triangulación que hacemos con la realidad observada, ¿ve? O sea, esa es la primera triangulación que hacemos, por eso he hecho tanto énfasis en la observación directa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, además de las que Dalila ha presentado? Sí, en relación a lo que Dalila comenta, saludos Dalila, ¿cómo estás? Eh, Eso no sería, por ejemplo, en la primera sección, en las investigaciones, uno hace una investigación primero exploratoria y luego una concluyente. O sea, por ejemplo, en la exploratoria uno no tiene los objetivos muy bien definidos, va a ser la exploratoria justamente para definir esos objetivos, y es una aproximación al problema. Pero la concluyente sí podría ser producto de esa exploratoria, entonces los objetivos son más definidos, ya uno no modifica tanto lo que quiere lograr, y ya aquí ya se trabaja digamos, con los preceptos de la investigación, Ok, describir, medir, contrastar, ¿no? Sería eso, y eso Carlos, ajá. yo sé que ustedes han tenido profesores de metodología y ciertamente, bueno, mira, las materias de metodología son problemáticas porque a un nivel doctoral son problemáticas y se los voy a decir de una vez. ¿Por qué? Fíjense que yo no he empezado, esta sesión he empezado con la realidad y un poco lo he puesto a describir la realidad. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer en la investigación? Usted después si quiere le llama exploratorio, descriptivo, usted le da el nombre que quiera, eso es un nombre que le han dado. Pero a nivel de investigación, usted lo que tiene que saber cómo es la realidad que va a conocer y distinguirla de lo que usted piensa de la realidad y de lo que la realidad debe ser. Usted tiene que saber cómo es la realidad y describir la realidad que usted tiene al frente. ¿Cómo es? ¿Ok? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Ciertamente después usted tendrá que ver qué dice la doctrina de cómo debería ser la realidad o qué se espera de ella. Y usted separará, lo puede escribir o no, qué piensa usted de eso. Usted tendrá una postura frente a eso. ¿Ok? Pero el primer punto de partida es que usted tiene que estar claro qué va a estudiar. Muchas veces las limitaciones de la investigación están en que la gente parte de la realidad que debe ser y no de la realidad en la que está. Entonces, eso es lo primero. Una vez que usted tiene resuelto eso, claro, la realidad que usted tiene al frente, la realidad ideal, es decir, lo que se espera de la realidad, que no, en algunas investigaciones es innecesario, solo se trabaja con la realidad que es. Y su postura, usted ahí es cuando puede hacer la pregunta investigativa. Es decir, usted ahí es donde puede interrogar realmente ya hace una pregunta que interroga esa realidad. Entonces, la pregunta puede surgir solamente desde lo que está aconteciendo en la realidad o puede venir desde lo que el ideal dice. Son dos maneras de preguntar y son dos caminos distintos de preguntar. Una vez que usted tenga eso, usted va a saber cuál va a ser su objetivo. Pero hasta que usted no tenga claro qué es la realidad que usted tiene al frente y qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere preguntarle a esa realidad, no va a formular con éxito el objetivo de la investigación. Entonces, ese es el camino. Ahora, si es exploratorio, esos son nombres que hay que poner en el formato y ponerle al jurado y eso. Pero cuando uno investiga, esos nombres sirven cuando uno va a presentar la investigación y para uno medio orientarse en algunas cosas. Pero la investigación es fundamentalmente el estudio de la realidad. Entonces, lo que quiero es que en este primer momento se liberen un poco de la doctrina metodológica y miren realmente la edad
y la pregunta que le van a hacer a esa realidad, porque ese va a ser el objeto de su estudio, que en algunos casos veo que está bastante claro, ¿no? Veo que está bastante claro, con dificultad escuché a Luis, entonces bueno, y Víctor todavía sí siento que está claro en cuanto que él está estudiando no la realidad, sino el ideal, y va a estar en ese ideal de lo que debe ser la realidad. Lo que pasa es que el ideal, trabajar desde el ideal, significa desconocer las realidades materiales de la realidad. Entonces, pero no pasa nada, porque sobre eso también se hace investigación y se hacen tesis doctorales. Así que no le estoy diciendo que es impropio, sino que van a ser dos caminos distintos. Metodológicamente, después van a ser dos caminos distintos. Resuelvan este problema del conocimiento de la realidad. Usted lo resuelve y va a tener dos cosas fáciles ya: el objetivo y el camino metodológico. No se preocupe por el camino metodológico si usted no tiene claro dónde está pisando. Es decir, cuál es la realidad que le toca estudiar. Aclarado eso, todo lo demás va a ser. Hagan el ensayo si quieren y me lo envían, un poco de escriba, y vamos dialogando eso en esta materia en la medida de lo posible. Porque para eso es un poco esta materia. Entonces, fíjense, ¿por qué le dije que el primer capítulo estaba prácticamente resuelto? Porque este es el primer capítulo, lo que les estoy diciendo. Aclarar cuál es la realidad y decir cuál es el problema, o sea, cuál es la pregunta de fondo que usted va a trabajar. O qué es lo que le inquieta a usted. Ahí. Y ahí tiene ya su primer capítulo resuelto. Después usted le pondrá contexto investigativo, planteamiento del problema. El nombre que le pida a la universidad se lo pone usted. Pero finalmente es esto, ¿no? Y no me gustan las fórmulas. En la investigación no existen las fórmulas, existen los caminos, no las fórmulas. Diga, Luis. Hola, buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Disculpe el problema de conectividad que tuve. Bueno, hola, Ibrahim. Los demás no los conozco y yo creo que se escuchó cuando me presenté. Aló, profesor. Sí. Poco se escuchó, pero sí, algo se escuchó. Bueno, para los que no me conocen, soy Luis Mendoza. Soy estudiante del doctorado. Mi tesis, en principio, es desarrollar un modelo de integración de las tecnologías de la información para el sistema de telecomunicaciones y cobro de pasaje en el transporte público en Venezuela. Algunos objetivos ya un poco desarrollados. Tengo diagnosticar la situación actual del sistema de transporte público a nivel nacional e investigar las plataformas tecnológicas de telecomunicaciones y sistemas de cobro de pasaje, y proponer un modelo de integración de los sistemas de telecomunicaciones y cobro de pasaje. Si bien la realidad ahorita es que todos los organismos de transporte público, bien sea privados o del gobierno, cada quien va por su lado, ¿no? Y que al final afecta es al usuario de cada uno de los sistemas de transporte, bien sea de trenes, de transporte privado, de transporte público, los autobuses y algunos corredores como el Bus Caracas o allá en Barquisimeto, Transbacar, etc. Entonces, dada esa problemática, la realidad quien afecta es al usuario, ¿no? El más impactado. Adicional a ello, cada organización tiene plataformas diferentes, cada quien va por su lado, hay unas inversiones que compran unos equipos y no son compatibles con nada de las plataformas que tienen, bien sea el gobierno central o algunas empresas de transporte privado. Más o menos ese es mi trabajo doctoral. Sin embargo, profesor, como le dije, no sé si me escuchó, estoy evaluando orientar o redefinir mi tesis y orientarme más a las nuevas tecnologías como es el Internet de las Cosas, el Big Data. Entonces, cómo desarrollar un modelo para la sociedad venezolana sobre esas nuevas tendencias tecnológicas. Okay. Bueno, ese es el punto, un poco que yo estaba insistiendo en cuanto a la realidad. Pero finalmente, ojo,
y tengan esto claro porque yo lo tengo muy claro. Ustedes van a hacer la tesis doctoral de lo que ustedes quieran y van a decir lo que ustedes quieran independientemente de lo que yo piense. Correcto. Sin embargo, hay cuestionamientos que yo tengo que hacerle desde la asignatura. Sí. Entonces, el tema de usted del modelo de transporte, finalmente la pregunta sería, en un país donde las ciudades no son inteligentes, y entiendo como ciudades inteligentes aquellas ciudades que tienen infraestructura comunicacional y de internet extendida a lo largo de ellas, es posible lo que usted está planteando, más allá de que sea un problema público-privado. Entonces, ¿hay la infraestructura? ¿Habrá la infraestructura para hacer posible ese modelo? Porque esa es la realidad, más allá un poco de querer resolver el problema del sistema de transporte, o por lo menos el sistema de cobranza del sistema de transporte, ¿no? Entonces, y después, esa realidad usted no la puede modificar, esa es la que es. Eso depende si el que ahorita tiene el dinero en Venezuela quiere invertir. Entonces, quiere invertir en eso. Entonces, como teoría, como tesis doctoral teórica está muy bien, yo no tengo problema. Ahora, que esa tesis dé cuenta de la realidad, no, ahí es donde vendría mi duda. ¿Ok? Es donde, y no solamente que dé cuenta de la realidad, es factible. O sea, ¿en cuántos años va a ser factible? Sobre todo cuando tenemos ciudades que no tienen luz continua, donde hay una cantidad de elementos que fallan, ¿no? No hay internet, exacto. A menos que usted me esté hablando que lo va a hacer en la urbanización del Alto Prado, que el modelo es para eso, para esa gente. Entonces, No, el modelo es a nivel nacional, profesor. Sí. Entonces, claro, pero estoy siendo retórico en el sentido de que usted tendría que buscar ese modelo en una realidad donde sea posible, de alguna manera, experimentarlo, ¿no? O decir que es factible, ¿no? O sea, lo que quiero es que tengan... Diga, Edgar. No, es que ese problema que usted plantea inicialmente, creo que fue el primer cuestionamiento que yo me hice. Es decir, cuando uno va a la literatura, uno se encuentra con cualquier cantidad de avances, desde unidades aéreas no tripuladas, manejadas autónomamente, hasta hiperconexión dentro de los campos de cultivo. Entonces, ese cuestionamiento de qué es factible realmente en el país, desde el punto de vista de desarrollo y de que se pueda aplicar realmente, fue como la primera problemática con la que yo me enfrenté. Entonces, en función de eso, empezar a ver hacia dónde direccionarme para tratar de que el modelo o los estudios que yo estoy haciendo realmente tengan un impacto en la realidad. Porque cuando uno va, y eso lo he visto ahorita en el campo, tú te encuentras con personas, por ejemplo, que tienen mucho tiempo trabajando en el campo, que tienen cierto nivel de conocimiento sobre lo que es el desarrollo y el cultivo, pero el proceso de la tecnificación les es bastante esquivo. Entonces, encontrar estas dos realidades, porque además implica una inversión económica, entonces, y aún teniéndola, les cuesta usarlo. Entonces, hay que encontrar como esos puntos desencadenantes que permitan hacerlo. Y como usted dice, el factor de la inversión y el factor de la realidad que se vive en el sitio es fundamental para ver si realmente es efectivo lo que uno está haciendo. Que al final, desde mi punto de vista, es lo que yo busco hacer, es tratar de que el modelo realmente sea aplicable. Y después ustedes están en un problema más grave, Edgar, porque al igual que Luis, los que tienen los reales están dispuestos a hacerlo, o qué sistema burocrático inventan y que llega realmente después como dinero. O sea, y digo los que tienen el dinero porque no voy a hablar, estoy negado a decir que hay un Estado, porque en la realidad no hay un Estado en el país, ¿no? Hay gente con poder que gobierna. Ahora, esa gente que tiene poder y que gobierna está dispuesta realmente, no en el discurso, porque el discurso aguanta todo, a que realmente las condiciones materiales cambien. No, siempre prevalece, profesor, los intereses casi que personales. Ahí, o sea, el que esté en ese momento no le interesa la sociedad o el sector, el pueblo,
siempre van a sus intereses personales, pues, o a su criterio técnico, pensando que se la saben todas, y resulta ser que no saben nada del tema, pues. En este caso particular de transporte, ¿no? Y de las ITS. Sí. Yo en ese aspecto pensé como una especie de solución que todavía o sea, no está bien construida, pero me pensé más en función de una propuesta de políticas públicas para generar que, o sea, ya la adopción de allí sí se escapa de las manos de esas políticas públicas o la aplicación. Claro. En tanto de lo técnico, que es una posible solución. Por eso es que yo me he ido más como desde el punto de vista, en la evolución que he tenido de la visión de la política pública, un poco desde el punto de vista del productor. ¿Qué necesito yo como productor para poder realmente adoptar la tecnología y qué tecnología realmente me es útil a mí en función de los modelos de negocio que yo manejo? Porque no es lo mismo un productor, por ejemplo, con los que yo estoy, que están dispuestos a invertir 10, 12 millones de dólares en una unidad de producción, a un productor que tiene una economía un poco más limitada, que tiene unos recursos un poco más limitados. Por ejemplo, los vecinos que están en la unidad de producción, aunque son unos productores medianamente grandes, no están dispuestos a invertir cantidades tan monstruosas de dinero. Como si conocemos otros que tienen 1.000 hectáreas sembradas de maíz y que son capaces de comprarse un equipo de $1 millón en cuanto les provoca. O sea, son realidades muy complejas, o sea, muy disímiles que hay que tratar de unir, y el factor económico evidentemente es uno de las limitantes allí. Sí, claro, y después hay algunos conceptos ahí que han sido problemáticos en el caso de la producción venezolana, conceptos y prácticas que han sido terribles. Entonces, ¿cómo quitas la práctica justamente del uso de las tierras? Es un problema. Y después el del desarrollo endógeno. O sea, el desarrollo endógeno terminó siendo una política terrible para el país. ¿Ves? Porque es no entender y no es entender que la vida contemporánea no se puede manejar en términos de que yo tengo una maceta en mi ventana con orégano y pimentón, ¿no? Entonces, ojo, que en mi casa, mi familia es campesina y desde el campo uno sabe para qué dan las cosas. Dan sustento, pero ese sustento hay cosas que tienen sus límites también, ¿no? Entonces, entender los límites de la realidad. Lo que no quiero es lo que quiero es que puedan en el futuro, en sus trabajos, hacer esto, pues abordar bien la realidad que están tocando, que la puedan describir y hacer la pregunta pertinente. Y tomar en cuenta que frente a la realidad hay mediaciones, y estas mediaciones a veces son la observación que hago de ella, el lenguaje frente a ella, y también mis marcos interpretativos ideológicos, porque de acuerdo también de la ideología que usted marque, va a tener una lectura de la realidad, y si usted es capaz de separarse de eso. Sí, porque Diga, la realidad de nosotros es fragmentada, ¿no? O sea, yo estando allá, por ejemplo, y esto lo comento como para dar un poco más de visión de mi experiencia, es que hasta el tema salud influye dentro del punto de vista de productividad. Porque no tener, por ejemplo, en la zona que estoy, no hay un dispensario cerca, entonces la persona que está a cargo de las máquinas se enferma, entonces eso afecta aguas abajo toda la cadena de producción. Entonces esa persona tiene que desplazarse 4 horas a un sitio para que sea atendida. Entonces factores que uno considera pueden estar aislados y que yo en un momento no veía, ahorita debo empezarlos a tomar en cuenta en función del contexto. O sea, la realidad, verla en su conjunto en la medida de las posibilidades. Sí. Mire, fíjense, hablando de eso de la productividad y un poco tomando en cuenta lo que Edgar dice. Yo acá, bueno, tuve que mandar a hacer el mueble de la sala para mi sala porque me era inviable, pero inviable comprar mi mueble aquí. Porque era muy costoso, está por encima de lo que uno económicamente gana. Incluso acá, bueno. Y como no puedo tener otra habitación, dije, bueno, necesito un sofá cama. Y lo mandé a hacer porque me salía en el 70% más económico de cualquier otro precio de una mueblería acá. Y me pareció que las personas, estos artesanos tenían cierta calidad, iba a quedar fuerte el mueble y todo aquello. Pero al tapicero le dio COVID.
sea, para yo tener el mueble que ya había pagado, tardé 4 meses. Es decir, que esa empresa, que es una mueblería acá, que vende muebles, supuestamente a diario, tuvo 4 meses parada porque el tapicero se les enfermó de COVID. Entonces, cuando yo hablo de una realidad productiva y económica, también tengo que ver estas garantías que tienen que ver con otros elementos que tienen que ver con si la persona sabe o no de tapicería, sino que otras garantías existen para que la economía pueda funcionar. Y se los digo porque en este concepto endógeno y comunitario desaparecen los servicios públicos prácticamente. Los servicios públicos quedan en manos de la gente. O sea, el que la gente se atienda. Y si yo quiero hacer que un país sea productivo de una manera distinta a la que era hace 1000 años atrás, yo tengo que pensar esto. O sea, que la gente no tiene, tengo que liberar a la gente y darle cierto bienestar a la gente para que también pueda haber cierta productividad, ¿no? Y ciertas garantías. Entonces, todos estos elementos van siendo importantes. Y fíjense que finalmente todos los temas que ustedes han mencionado pasan por el elemento humano. Y no podemos descartar el elemento humano ahí. Y el elemento humano está también en la disposición que tienen los que hacen las políticas públicas o las políticas sociales. Se maneja la política. Entonces, ese discurso que algunos quieren, no, lo mío es la economía y no la política. No, no, lo económico es el elemento más político que hay, es el económico. Y sobre todo en nuestras sociedades modernas. Entonces, querer ver la realidad fragmentada o declarar que la realidad la puedo separar, bueno, sí, yo puedo separar el estudio de la biología de una bacteria, pero el hecho comunitario de la realidad como lo voy asumiendo. Entonces, estos elementos son importantes, ¿no? Ojo, lo importante es que usted tenga claro si su trabajo finalmente tiene que ver con elementos de la realidad en sí, si su tesis doctoral va a tener una carga teórica más importante que la realidad en sí, y finalmente si usted termina proponiendo un modelo. Esto es lo que usted debe irse aclarando. Y escribirlo aunque le parezca desordenado. Pero hacerlo fuera de estas categorías que han aprendido en metodología. Y hacerse la pregunta, y buscar hacer la pregunta que usted necesita para ¿cómo se llama? Para que su investigación tenga validez. O sea, no validez, sino para que su investigación alcance el objetivo de lo que usted busca. Entonces, esto es importante, no hacer cualquier pregunta. Estamos. Es como que yo le pregunte a un niño algo que no es comprensible para él. Estamos. No es lo mismo que yo le pregunte a un niño si sus padres son negligentes, a un niño de 3 años, ¿tus papás son negligentes? Yo le pregunto a un niño, mira, tus papás te cuidan, te dan la comida en la mañana. Entonces, la pregunta también va a obtener una respuesta, ¿no? O que yo quiera saber algo de la realidad y haga otra pregunta. O sea, la pregunta que Víctor hace lo educativo, él tendrá que preguntárselo. O sea, no es si la gente quiere o no quiere aprender, porque la gente siempre quiere aprender. La pregunta tendría que ser entonces, ¿qué es aquello que no te motiva a aprender? O sea, ¿por qué por qué no ves la escuela como una opción? De repente te dirá, bueno, porque es que yo veo que los planes salen en televisión y no los ponen presos. Y tienen real y yates y salen en piscina. Entonces, porque la gente no es tonta, vamos, o sea, el problema educativo de Venezuela es grave ahorita, en cuanto a opción. Lo que pasa es que los que están en Caracas, yo sí los invitaría en algún momento que vayan al interior para que vean qué es lo que está pasando, que es terrible. Donde las condiciones de pensar la vida cambiaron. Entonces yo podré llegar con mis 80 títulos, que medianamente yo puedo comer 3 veces al día y llegar y juzgar un pueblo.
Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y sin caer en el discurso marxista, que para mí siempre es muy instrumentalista, ¿no? Porque finalmente se interesa por el discurso, pero no por la gente. Entonces, esas son cosas que en la realidad hay que hacerse, que hay que hacer. Hablando de las cosas gubernamentales, por ejemplo, el tema de la seguridad venezolana. Vamos. Si yo como investigador estudio la realidad de la seguridad venezolana, seguramente yo voy a entender que los cuadrantes no funcionan, porque la seguridad finalmente tiene códigos de poder y de territorio. Entonces yo tengo que pensar una seguridad que pueda, de alguna manera, luchar contra esos códigos de territorio y de poder de los grupos violentos. Si yo eso no lo resuelvo, no me sirve hacer 40 modelos de cuadrante. Entonces, es eso, ver la realidad, qué realidad estoy finalmente conociendo, qué realidad finalmente estoy trabajando en mi tesis doctoral. La que yo quiero, chévere, pero yo tengo que tener conciencia que es la tipo ideal, la que Weber me enseñó. Esto es a lo que debe llegar la sociedad. Bien, no hay problema, eso está permitido. ¿Ok? O elijo la realidad que acontece. O hago un camino intermedio entre ambas. O me quedo en un estudio teórico, que hay muchas tesis de estudios teóricos, no hay problema. Pero sí este elemento, fíjense todos los elementos que hemos tocado de la realidad, los problemas de la mediación, los problemas de los instrumentos que diseño y justamente cómo interpreto esa realidad. O sea, desde dónde la estoy interpretando. Miren, con esto, si no hay otra pregunta, yo concluiría esta clase de hoy. Profesor, una pregunta, pero ya más del tipo instrumental de la materia. El sistema de evaluación, yo sé que esta pregunta, ¿cómo sería? ¿Nos pasa un documento? ¿Vamos a hacer entregas? Bueno, intervenciones. Como para estar fíjense claro. Fíjense ustedes. Bueno, primero voy a preguntar, ¿les ha parecido provechoso la clase de hoy o sienten que han perdido el tiempo? Para mí muy provechoso. Igual para mí bastante provechoso. Igual, muy provechoso, profesor. Sí, absolutamente de acuerdo. Muy provechoso, profe. Claro. No los voy a aplazar si no les ha parecido que no. Sí. Sí, trataré de meterme con los temas ideológicos lo menos posible, pero es difícil para mí. Porque cuando en la ciencia la ideología se mete, ya no hacemos ciencia. Entonces, bueno. Bien, en cuanto a la evaluación, yo les voy a pasar a ustedes tengo que terminar ahí unas cositas de lectura. El programa es similar al de economía que estoy dando, porque es epistemología. Las lecturas van a ser las mismas también. Lo que es distinto es la clase en sí. El enfoque de la clase, ¿no? Eso es lo que varía. Yo esta tarde se los paso, tanto al otro grupo de la gente de economía como ustedes. Yo en algún momento pensé en unificarlos, pero creo que no va a ser oportuno porque yo con ustedes sé que hay temas que ya abordé en filosofía de la ciencia y que puedo tocar más directamente, y hay temas que con ellos no he desarrollado, entonces es más complejo. O sea, necesitan hacer ese camino. Evaluación. Solamente un trabajo al final, como tal, que deben escribir. Yo les voy a pasar las pautas también. Y la asistencia a los webinars y unos foros que van a ver semanalmente. Todavía no sé si voy a terminar usando el aula virtual, eso lo definiré mañana, que me ha creado la facultad para ustedes, o voy a terminar usando un aula de Classroom. Todavía no sé, porque la plataforma también de la universidad falla mucho, entonces ellos me han dicho que garantizan que ustedes puedan acceder, pero bueno, ahí vamos viendo poco a poco. Pero fundamentalmente esa es la base de la evaluación: la asistencia al webinar, es decir, a estas clases,
la participación en los foros, que es una lectura y una pregunta que usted debe responder desde su análisis. No tiene que hacerme un tratado, basta que con 5 o 6 líneas me basta en el foro. Y el trabajo final. Esas son las 3 evaluaciones. ¿Alguna otra cosa? De mi parte, no. De la mía tampoco. Bueno, profe, yo veo que Classroom es más seguro en cuanto a la conectividad. Claro, sí. Yo voy a ver qué decido finalmente, sí, para garantizar eso. Bueno, entonces, que pasen un feliz fin de semana y bueno, no ahoguen las penas en tanto licor. Gracias, profe. Gracias, Gracias, compañero. profe, que esté bien. Que estés bien. Hasta luego. Saludos Gracias, a todos. profe. Saludos a todos. Saludos, feliz día, hasta luego.